stinking paws off me, you damn dirty ape! Buenas y bienvenidos a una nueva videocrítica. Hoy hablaremos sobre Planet of the Apes, el planeta de los simios, película dirigida por Franklin Schaffner en el 68. Bueno, película nominada a 3 Oscars, de los cuales ganó uno, y es una de mis películas favoritas del género de ciencia ficción, junto con Blade Runner y alguna más por ahí. Bueno, hablemos ahora del equipo de guionistas. Tenemos por un lado a Michael Wilson y por el otro a Rod Serling. Este último fue el que escribió el primer guión, el cual fue cancelado pues por ser demasiado fiel a la novela en la que se basa la película, novela escrita por Pierre Boulle. Bueno, y después tomó las riendas Michael Wilson y reescribió el guión. Y una pequeña anécdota, un pequeño dato curioso es que el director le dijo a Michael Wilson que no hiciese a los personajes demasiado avanzados, ¿vale? Y que los hiciese un poquito más primitivos para que se ahorraran dinero. Supongo que cuanto más avanzados, más inteligentes, más tecnologías, entre comillas. Y bueno, que sepáis que esta película tuvo mucho éxito y dio lugar a precuelas, a secuelas, una serie de televisión que fue cancelada en su primera temporada, dibujos animados, y ahora están sacando pues esa nueva saga de los simios estos últimos años. El actor principal es Charlton Heston e interpreta a Taylor. Y bueno, a pesar de sus pintas de Tarzán que lleva en la película, pienso que dieron en el clavo eligiéndolo. Hablemos ahora de la dirección y la puesta en escena. Bueno, la verdad es que una dirección bastante clásica, con un plano estático, a menos que si quisiera crear algún tipo de emoción o de efecto en el espectador. Estoy pensando, por ejemplo, en esas escenas de persecución, o cuando el personaje de Taylor está, pues, acorralado en el pueblo de los simios, ¿vale? Y están tirándole frutos y tal, y ahí hay bastante movimiento. De hecho, creo que exageran bastante esos movimientos de cámara, pues, para marcar el contraste con esos planos estáticos, ¿vale? Después, aunque no sea movimiento de cámara propiamente dicho, tenemos ese movimiento óptico, ¿vale? Ese zoom que se usa muy expresivo. Estoy pensando, por ejemplo, en esa escena final en la que pues tenemos la cámara detrás de ese objeto, vamos a llamarlo así, y se ve a Taylor que baja en su caballo y entonces se hace zoom hacia él para ver su reacción y para darle mucho más dramatismo a la escena. Y bueno, como he dicho antes, el resto de planos suelen ser pues bastante estáticos, los personajes se mueven delante de la cámara, la acción transcurre libremente delante de la cámara. Y si hablamos ahora de tipo de planos, el que predomina en la película es el plano general, o incluso el gran plano general, ¿vale? Para ver ese fondo, ese paisaje que está siempre presente y que juega un papel muy importante en la película. Los personajes están desorientados, están perdidos, están pues descolocados al fin y al cabo en ese paisaje desértico y vasto. Y el usar esos planos, pues la verdad es que nos hace sentir o nos hace ver a esos personajes pues mucho más pequeños en medio de ese imponente nada, ¿vale? Ese gran desierto. Y bueno, para contrastar con eso último que os acabo de decir, pues en algunos momentos también se utilizan planos más cerrados para crear un impacto en el espectador, para empatizar sobre algo, y bueno, todo eso después de haber creado esos planos de contextualización que os he comentado. Pero estoy pensando, por ejemplo, en esa escena en la que vemos por primera vez el rostro de los primates, de esos gorilas que vienen cabalgando y nos dan la espalda y de repente se giran hacia nosotros, hacia el espectador, y entonces hace uso del zoom para ver ese primer plano, ¿vale? Presentación del personaje, y después incluso otro primer plano. Todo esto está hecho para darle más dramatismo a esa escena. Obviamente detrás de esos planos hay un gran trabajo, una gran planificación y todo está muy pensado, pero al fin y al cabo estamos frente a lo que viene siendo la coherencia narrativa, que es utilizar un tipo de planos u otro, pues según el momento, la situación, ¿vale? Me explico. Un primer plano se utilizará pues para darle más expresividad o dramatismo a una escena, en este caso lo utilizan también para ver la reacción de un personaje o para presentarnos un personaje. Un gran plano general o simplemente un plano general se utiliza pues más bien para contextualizar, para enseñarnos el entorno. Y bueno, en este caso vamos descubriendo el planeta al mismo tiempo que los protagonistas. Pasemos ahora a la banda sonora, de lo mejor de la película. Dice la leyenda que Jerry Goldsmith llevaba una máscara de gorila mientras componía la banda sonora. A ver, este hombre era el compositor, obviamente, y los que hayáis escuchado pues la banda sonora de la película supongo que entenderéis lo que quiere decir este escrito o el sentido que tiene. Yo al menos lo he interpretado de la siguiente manera. A ver, estamos frente a una banda sonora que podemos llegar a pensar que lo ha compuesto un mono, un gorila, que es lo que intenta decirnos el escrito, ya que los sonidos son muy estridentes, muy raros, muy poco habituales y llegan a ser molestos. Bueno, como estáis viendo, no es la típica banda sonora que escucharéis mientras os estáis duchando o en la cama cuando vais a dormir, pero es más bien esa herramienta perfecta para alejar a esas personas que no quieres cerca. Y os preguntaréis, ¿por qué usar unos sonidos o una música pues rara e molesta en una película? Y es simplemente para crear pues una armonía entre lo que el espectador está viendo y está oyendo. Los personajes están desorientados, descolocados. La propia jerarquía está descolocada, los simios arriba y los humanos sin voz abajo.
y bueno, el mundo en sí está como al revés, ¿vale? Entonces, no voy a decir que son sonidos descolocados, porque no sería correcto decirlo así, pero suenan como desafinados, ¿vale? Son raros, y entonces por eso le dan ese uso. A ver, obviamente estoy pensando en esas escenas de persecución en las que tenemos sonidos agudos, que incluso a mí me hacen pensar o me recuerdan a metales o cubertería, parece cubertería que se está chocando y se está rompiendo, pero es que pegan muchísimo con el ambiente y las sensaciones que quiere crear la película. A ver, no siempre la música suena como a desafinada, pero a ver, por ejemplo, en las escenas estas en las que el protagonista se está escondiendo, está corriendo entre los pasillos y las escaleras del pueblo, ¿vale? Pues ahí no suena ese tipo de música, sino suena más bien un órgano con notas aplastantes que van aumentando de velocidad, ¿vale? Y todo esto es para darle pues más tensión. Pero bueno, en reglas generales la música suele mantener un ambiente desagradable o al menos inquietante. Pero bueno, la película estaba nominada a Mejor Banda Sonora Original, pero se la robó El León de Invierno. Y suerte que tuvo esta última de no verse las caras con la magistral banda sonora del magistral Ennio Morricone para la película Once Upon a Time in the West, que al ser una película extranjera creo que por eso no se encontraron, porque me parece que son del mismo año. Y bueno, de la dirección artística, que me parece increíble, se encargó John Dexter y ganó el Oscar a Mejor Peinado y Maquillaje, que fue el 17% del presupuesto de la película. Y bueno, aparte el vestuario queda genial con la película. El maquillaje y en definitiva el rostro de los simios es lo que más me gusta. Esos gorilas dan miedo, parecen monos y a la vez humanos, y es que se trataba de dar rasgos humanos a unos monos. Para mí esos rostros de los simios me parece muy bien logrado y de hecho creo que no envejece, porque aunque ahora tengamos efectos especiales y tal, la personalidad de esos simios no la tienen los de hoy. Podrían haber sido graciosos, pero gracias al trabajo de John Dexter fueron y siguen siendo impactantes. Aquí no le impacta hoy en día ver esa escena en la que vemos por primera vez el rostro de los gorilas. Y bueno, tenemos a los gorilas, que son la personificación humana de la fuerza bruta, de la estupidez, de la brutalidad, de la violencia. Y bueno, juegan el papel de gendarmes. Y hay una escena muy graciosa que me recuerda pues a los tiempos de hoy en día, que es cuando se hacen un selfie con pues su premio, por así decirlo, que son los humanos a los que cazaban. Después tenemos a los orangutanes, que son los políticos, representan la corrupción, el engaño, la maldad. Y bueno, los chimpancés son la representación de esos médicos, de esos científicos que trabajan en laboratorios con humanos, al igual que nosotros hacemos con ellos. Al fin y al cabo, el conjunto de esos tres tipos de simios forman lo que viene siendo la raza humana. Y bueno, hablemos un poquito de lo que viene siendo la ambientación. La verdad es que me parece muy bien lograda y esos paisajes y esas localizaciones me parecen perfectas para la película. De hecho, la aldea de los simios fue creada para la película. Me parece que esa estética que tiene pega muchísimo. Visualmente, ¿cómo se ve? A ver, la película tenía un buen presupuesto, creo que eran 5 millones de dólares y pues era bastante avanzada para su época, teniendo en cuenta que unos años atrás seguíamos en blanco y negro. Y bueno, lo que viene siendo la fotografía es correcta y está a la altura, vamos, pero tampoco es algo que destaque. Y bueno, para terminar hablemos de lo más potente y de lo mejor de la película bajo mi punto de vista, que es el argumento. Claramente detrás de toda esa obra del mundo dominado por los simios y los humanos esclavizados, se esconde una gran crítica sobre la condición humana y el acto humano en sí, basado en la crueldad, la intolerancia, la agresividad. Podríamos catalogar esta película como un drama o crisis existencial sobre el ser humano, más que una película de ciencia ficción, ya que lo único ficticio que tiene es la posición de los simios, pero la personificación es completamente realista. La cinta es un reproche continuo hacia la raza humana, la cual por su arrogancia y su irresponsabilidad acabará autodestruyéndose. Más allá de todo lo de los simios y tal, pienso que esta película trata de darnos una lección y de abrirnos los ojos, y esa es la razón por la que tanto me gusta esta película. Y bueno, terminando con la película, hay una saga, ¿vale?, que a mí me gusta mucho personalmente, que tiene 4 o 5 películas, que es la continuación de esta película, y a ver, reconozco que no son tan buenas películas, de hecho hay una más flojilla que otra, pero me gusta aún así. Me gusta el tema que tratan, lo que intentan contar, cómo le dan vuelta a la historia y tal. Película 100% recomendable, y aunque os sepáis el final, como todo el mundo sabe el final de Casablanca o del Sexto Sentido, no os la perdáis. Quizás esta videocrítica haya sido un poco más larga que las demás, pero cuando algo te apasiona, una película en este caso, o el cine en sí, pues indagas en él, buscas curiosidades, intentas aprender y además, pues qué mejor que compartirlo.